Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Jesús dijo al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso este evangelio. Lleva. Porque justamente nos está hablando de cuál es el verdadero amor o cuál es la verdadera caridad. Cómo tiene que actuar el amor si decimos que amamos y que sentimos el amor de Dios en nuestra propia vida. Siempre lo decimos que el resumen del Evangelio, es el amor, es nuestra entrega, es nuestro servicio, es nuestra caridad, es ponernos al servicio de los demás, ¿verdad? Y entonces por eso dice el verdadero amor es producto de la presencia primero de Dios en nuestra vida, pero atención, queridos amigos, que después se tiene que ver en nuestra realidad. Se indica tuya, entonces la ajajuja peñan de yara. Yo, por ejemplo, le amo mucho a Dios, se la rugina, esa la gente. Pero después me voy en tu familia y tus hijos no te quieren, tus hijos porque en DKU o porque ne infiel o porque no sé qué, o ne va a poseer o porque no tenés tiempo para ellos, en fin. Cada uno tiene que mirar, pongo ejemplo así en forma general, pero cada uno tiene que mirar entonces cuál es la relación entre nosotros. La característica de la caridad, la característica del amor, quiere decir justamente entrega. Upeago dice, y entonces no está mirando ningún interés, porque entiende mañana ningún interés aquí en tus hijos. ¿Saben cuál es uno de los problemas también en la familia que yo suelo ver con los hijos? Que algunas veces los papás y las mamás, entonces, como gallina clueca o lo que sea, dice, bueno, yo le educo a mi hijo, yo le formo a mi hijo para que después ellos estén y vengan a mí y me den como una retribución. Vean el Antiguo Testamento, retribución. Yo te doy y vos me volvés a dar después. Y entonces yo te di para eso. Queridos amigos, la vida cristiana es mucho más que retribución, ¿verdad? Caridad y generosidad quiere decir una entrega generosa. Porque si vos le amás, le querés, le das lo mejor de vos, o no es que porque estás esperando recompensa que después te... Porque de la rembo es poner la nemembecuera, de la yejandera y cuera. Entonces, va a oír cosa. Ellos mismos se van a volver familiares ya coñande. Es decir, oye, oye, vienen, te quieren, te aman. ¿Por qué? Porque vos les amaste. Alguna vez a mí me preocupa, ¿verdad? Y me duele mucho, pero yo tampoco no sé cómo responder porque tampoco no quiero ser ofensivo, ¿verdad? Pero una vez algunos vienen y me dicen, padre, mi hijo ya no me llama por teléfono. Mi hijo se fue de la casa y no quiere más ni hablar conmigo. Padre, mi hijo se metió y se fue y no sé qué cosa y eso yo no quería para él. Yo, queridos hermanos, simplemente me callo y digo, y bueno, y hay que ver y cómo hacer, etcétera, etcétera. Ciertamente que algunas veces, ¿verdad? No es que tenemos, entre comillas, también toda la culpa. Pero atención, queridos amigos, ese es un semáforo ya en la lluvia amarillo, antes ya lluvia por no que la ñande, nieva y ya lleva que ya es semáforo rojo. Pero si esto está sucediendo entre nosotros en nuestra relación, quiere decir que Pepe, imagínate semáforo amarillo, ya pum, 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 a que gusta más Pepe que está ahí, o una oiga. Entonces tenemos que procurar entender, tenemos que procurar mirar lo que el Señor aquí nos está diciendo.
¿Cuál es el verdadero amor? Aquí no es retributivo. La primera parte siempre nos habla de una retribución. Por eso incluso yo sinceramente cuando digo, algunos que no me creen, pero yo así digo, ¿verdad? Con respecto a lo que estamos haciendo en nuestra pastoral, de la televisión, de la radio, de la catequesis, lleva. Ustedes saben muy bien que esto cuesta mucho, ¿verdad? Y entonces yo digo, bueno, yo quiero que el que va a ayudar, el que quiere ser padrino, yo quiero aportar y yo quiero ayudar para evangelizar. Porque muchos vienen y me dicen, Dios, una vez llevé fulano, pago y plata, fulano. A eso llegan a tirar buzón, pero vean, a pedir bolsillo y la plata a pedir bolsillo. A no, y la plata ya se me dice, ayuda a mí, va. No, queridos hermanos, vean ahí, amor, para retribución, retributivo. La andén de Yesacuaino. Y si vos verdaderamente no le ofreciste ese amor a tu familia, a tus hijos, etcétera, después entonces también cada uno, como decimos, cada uno después viene un poco sus consecuencias, ¿verdad? La segunda parte por eso dice, cuando vos verdaderamente entregas, no pienses que te van a retribuir de nuevo ellos. Por eso dice, al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos, feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte. Porque mirando de cuiva esa retribuyendo. Quiere decir que vos lo hiciste por generosidad, vos lo hiciste por amor, vos lo hiciste porque tenías un objetivo. Andela reñeme, porque eres cuando venían de yara, te imba y poname ende, anderi catua ir cuabojareme endera bisabe. Vamos a pedir esa gracia, porque nosotros muchas veces entendemos muy mal, lastimosamente, el Evangelio. Que así sea. Que así sea.